Hay una nueva religión emergente y es peligrosa. La Biblia habla de una profecía en el libro de Apocalipsis que menciona una religión que dominará en los últimos días. ¿Cómo tomará el control esta religión y quién la promoverá? Para encontrar estas respuestas, mira este video hasta el final. Esta religión se llama la religión de Babilonia y aparece en el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero difiere de su evangelio y de sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro de Apocalipsis fue dado a Juan de una manera única. Dios el Padre se lo dio a Jesús, luego Jesús se lo dio a un ángel y el ángel se lo transmitió a Juan, quien lo escribió para que todas las iglesias lo conocieran. Ningún otro libro en la Biblia surgió de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó varias voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de escribir todas estas cosas. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento está predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Los líderes se embriagan con la mujer extraña en el libro de Apocalipsis, la entidad maligna de Babilonia. Un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada. Apocalipsis 17:1-2 dice: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han cometido actos de inmoralidad sexual, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Desde el principio, su juicio es indiscutible. Nunca hay duda sobre el destino y el fracaso definitivo de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero en una imitación satánica anticipó la venida del verdadero Mesías. Leemos que está sentada sobre muchas aguas, lo que indica su dominio sobre numerosas naciones. Su carácter es tal que puede ser comprendido a nivel global, convirtiéndola en una figura internacional. La religión babilónica tiene un efecto hipnótico tanto en la gente como en los gobernantes. Karl Marx una vez declaró que la religión es el opio del pueblo, y en cierto sentido tenía razón. La religión vacía que no tiene ningún significado real puede ser tan adictiva como una droga. Leemos: embriagados con el vino de su fornicación. A lo largo de toda la Biblia, el concepto de fornicación está frecuentemente asociado con actos de idolatría. Es posible que este sistema religioso parezca atractivo en lo espiritual, aunque no necesariamente en lo moral. La ciudad de Babilonia se menciona en la Biblia 287 veces y es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. La ciudad estaba ubicada a orillas del río Éufrates y se consideraba la cuna de la civilización que expresaba una hostilidad organizada hacia Dios, según Génesis 11:9 después del diluvio. Más tarde, Babilonia se convirtió en la capital del imperio y conquistó implacablemente a Judá. Durante ese tiempo, Judá estaba bajo su control. Para el pueblo de Dios, Babilonia representaba todo lo malo. Era la encarnación de la crueldad, la lujuria y la avaricia, y se consideraba el enemigo del pueblo de Dios. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento sabrán que la palabra Babilonia está vinculada a formas organizadas de adoración y blasfemia, así como a la opresión del pueblo de Dios. El concepto de Babilonia ha existido mucho antes de los eventos descritos en Apocalipsis 17 y 18, o el reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema del mundo y ha estado presente a lo largo de la historia, desde la época de Juan, cuando Roma la representaba, hasta el día de hoy. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, tanto en sus aspectos religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sin precedentes en el mundo. La Babilonia religiosa se describe en la primera parte. ¿Cuál es la religión emergente?
Esta Babilonia se origina en el libro de Apocalipsis y representa una figura descrita como Babilonia la Grande, una entidad poderosa y corrupta que aleja a las personas de Dios mediante prácticas engañosas. El término Babilonia tiene importantes implicaciones bíblicas. En la Biblia representa la infidelidad religiosa y la corrupción. Para comprender completamente el significado de este término, debemos profundizar tanto en el texto bíblico como en los eventos históricos relacionados con Babilonia. Este término se usa para representar un sistema de religión falsa que desvía a las personas de la verdadera adoración a Dios, encarnando adulterio espiritual y decadencia moral. Aquí, Babilonia es representada como una ilustre con los reyes de la tierra, destacando la corrupción y el declive moral de las sociedades que se enredan con religiones falsas. Babilonia como sistema mundial siempre ha existido, desde la época de Juan, cuando Roma la ejemplificó, hasta el día de hoy y a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, tanto en sus aspectos religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sobre el mundo que nunca se ha visto antes. La Babilonia religiosa se describe en Apocalipsis 17:3-6. Entonces me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravilló grandemente. Leemos: me llevó en el espíritu al desierto. Juan es llevado al desierto, cuya naturaleza árida es un escenario adecuado para una visión de juicio. Vemos sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, que ha sido descrita en Apocalipsis 13:1 como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, es simbólica del Anticristo y el dominio de la bestia mencionado en Apocalipsis. La bestia sube del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El Anticristo, la primera de las bestias, es una monstruosidad que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y un dragón le otorga poder y autoridad. Una de las cabezas es herida de muerte, pero es sanada. La bestia habla blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentre en la tierra. No solo gobierna el mundo, sino que recibe la adoración de sus habitantes. La primera bestia es una representación simbólica del Anticristo y el dragón es Satanás. Es importante notar que anti en griego significa en lugar de contra, lo que implica un impostor en vez de un competidor. El hombre de la iniquidad tiene características similares a las de otras bestias temibles, como leopardos, osos y leones. Parece provenir de una federación de gobernantes políticos que han captado la atención mundial a través de una recuperación asombrosa de una herida mortal, probablemente en un intento de asesinato. El número 666 es el nombre codificado del dictador. La mujer está vestida con emblemas de gobernanza escarlata y emblemas de riqueza, púrpura, oro y piedras preciosas. A pesar de esto, se dedica a la idolatría, abominaciones e impureza, la inmundicia de su adulterio. En medio de este entorno lujoso, estaba vestida de púrpura y escarlata. Los tintes necesarios para fabricar telas en los colores púrpura y escarlata eran difíciles de conseguir y costosos. Estos colores se asociaban con el esplendor y la magnificencia. Misterio Babilonia la Grande no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino más bien a la representación espiritual secreta de Babilonia, que es el origen de todas las formas de adulterio espiritual. Ella es la personificación del propio movimiento de Satanás, que podría describirse como la religión del orden global.
Nuestro mundo está listo para ser seducido por la fuerte noción de que no importa en qué creas, siempre y cuando creas en algo. Leemos: ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también disfruta del hecho de que está persiguiendo a los piadosos de la misma manera que una persona borracha disfruta del alcohol. Es imperativo que no perdamos de vista el hecho de que algunas de las atrocidades más horribles cometidas contra cristianos genuinos han sido realizadas en nombre de la Iglesia. Entre los años 1555 y 1558, bajo el reinado de la Reina María, también conocida como María la Sanguinaria, Inglaterra vio la ejecución de alrededor de 288 cristianos que defendieron la verdad de la religión cristiana, siendo quemados en la hoguera. Apocalipsis 17, 12, 15 dice: los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Luego me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto probablemente alude a una confederación de 10 naciones. Cualquiera que sea su identidad exacta, sus acciones son claras. Esta figura extraña gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas en el mundo. Esto puede sentirse en todo el mundo como resultado de su relación con la bestia. Esto será verdaderamente una religión centrada en su conexión con la bestia, es decir, cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno. Los aliados del anticristo se vuelven contra ella, y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la prostituta y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Leemos: desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea la de él mismo. El hijo de perdición se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado, al punto de sentarse en el templo de Dios proclamando que Él es Dios. Apocalipsis 17:17 dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su propósito y que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Leemos que Dios ha puesto en sus corazones. El juicio enviado contra Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces, Dios usa a un grupo malvado, en este caso los 10 reyes, como un instrumento de su juicio contra otro grupo malvado, en este caso, la Babilonia religiosa. Esto sucede con bastante frecuencia en la Biblia. El apoyo político que estos 10 gobernantes proporcionarán al anticristo será ordenado por Dios. El mundo recibirá exactamente lo que pide: una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Apocalipsis 17:18 dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Se dice que Roma es la gran ciudad. En los días de Juan, no había duda sobre qué ciudad gobernaba a los gobernantes del planeta. Durante esa era, Roma servía como el punto focal político, económico y religioso de todo el mundo. Pero Babilonia, en el sentido del orden mundial, siempre ha sido esa gran metrópolis que gobierna a los gobernantes del mundo. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta que debe hacerse es: ¿reina sobre mí o soy residente de una ciudad mayor? Pero Babilonia está condenada. Ella y ellos caerán. Sus días estarán contados. La manera increíble en que esto se logrará es absolutamente plausible en el entorno actual. Políticos ambiciosos, hambrientos de poder, resienten este poder financiero. Están incluso dispuestos a provocar un desastre económico si se les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los monta y resolverán destruirla. La ciudad será envuelta en llamas, será el peor desastre económico del mundo en la historia. Mucha gente llorará y lamentará su caída.
Las ruinas, el desastre, habrán sido provocados por Dios, no por ninguna acción física. Él habrá instilado en sus corazones el deseo de cumplir su misión, persuadiéndolos a unirse a la bestia para luchar contra la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para ellos mismos, pero su posesión de tales privilegios será extremadamente corta, de solo 1 hora. La caída de Babilonia es tan segura que se representa en el Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final? Hay 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad. Ella está ebria con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase nuevamente indica la presencia de cristianos y aparece a lo largo del Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, la gente piadosa no tiene lugar. Una conciencia es algo que la comunidad no desea. Segundo, a los cristianos se les instruye a salir de ella. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus crímenes. Apocalipsis 18, 4, 5. Esta religión emergente atrae a aquellos que buscan un camino espiritual más universal y unificado, enfatizando las similitudes entre diferentes creencias y promoviendo la idea de una religión global que puede unir a las personas. Sin embargo, este enfoque también suscita preocupaciones sobre la dilución de los valores religiosos tradicionales y el potencial de confusión espiritual, infidelidad espiritual y corrupción. La Biblia advierte contra los peligros de la infidelidad espiritual y la corrupción. La descripción de Babilonia sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de apartarse de la verdadera adoración. En el libro del Apocalipsis, Babilonia representa una sociedad que se ha alejado de Dios. Este versículo revela la influencia generalizada de la falsa religión y su impacto en naciones y sociedades. Esta Babilonia es una representación de cómo la idolatría y la inmoralidad pueden permear todos los aspectos de la vida, llevando a la decadencia espiritual y moral. Como creyentes estamos llamados a discernimiento y devoción, manteniéndonos fieles a las enseñanzas de la Biblia y resistiendo la atracción de las falsas religiones. De esta manera, podemos mantener la pureza de nuestra fe y evitar la decadencia moral y espiritual representada por Babilonia. ¿Por qué es peligrosa Babilonia desde una perspectiva bíblica? La religión emergente se considera peligrosa porque puede alejar a los creyentes de la verdad del Evangelio. La promoción de creencias individuales y una mezcla de doctrinas puede crear confusión espiritual, dificultando que las personas disciernan las verdaderas enseñanzas del cristianismo. El apóstol Pablo advirtió sobre ser desviados por enseñanzas falsas. En Gálatas 1:6-7 de la Biblia amplificada, me asombra que tan rápidamente están abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En realidad, no es que haya otro evangelio, sino que algunas personas los están perturbando y quieren cambiar el evangelio de Cristo por algo que no es en absoluto el evangelio. Este pasaje resalta el peligro de dejarse llevar por enseñanzas que se apartan del verdadero evangelio, fomentando prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La naturaleza sincrética de la religión emergente puede introducir prácticas que no están alineadas con la correcta adoración. La Biblia llama a los creyentes a ser apartados y a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24, Biblia amplificada. La introducción de rituales y prácticas de otras religiones puede llevar a un daño espiritual al entrar en conflicto con los principios de santidad y verdadera adoración que enfatiza la Biblia. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo,
las experiencias espirituales personales y la incorporación de diversos rituales religiosos representa una salida significativa de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Su defensa de la unidad global y la paz a menudo se hace a expensas de la verdad doctrinal, promoviendo un enfoque pluralista que socava las doctrinas fundamentales del cristianismo. Desde una perspectiva bíblica, la religión emergente se opone al verdadero evangelio y fomenta prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La Biblia advierte contra dejarse llevar por enseñanzas falsas y enfatiza la importancia de mantenerse fieles al verdadero evangelio de Jesucristo. Como creyentes, es crucial discernir las enseñanzas que seguimos y asegurarnos de que se alineen con la palabra de Dios. Manteniéndonos arraigados en la verdad de la Biblia y rechazando prácticas que entren en conflicto con sus enseñanzas, podemos mantener nuestra fidelidad a Dios y preservar la pureza de nuestra adoración en un mundo donde continúan surgiendo nuevos movimientos religiosos. Mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio y permanezcamos vigilantes contra enseñanzas que intenten desviarnos. De esta manera, protegeremos nuestra fe y continuaremos creciendo en nuestra relación con Dios, fundamentados en la verdad inmutable de su palabra. Las profecías y advertencias en la Biblia abordan numerosas profecías y advertencias sobre el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Estas profecías destacan los peligros de apartarse de las enseñanzas verdaderas y enfatizan la importancia de aferrarse a una doctrina sólida. Al comprender estas profecías y advertencias bíblicas, podemos navegar mejor por el paisaje espiritual de hoy. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4, Biblia amplificada. Este pasaje predice un tiempo en el que las personas rechazarán las enseñanzas verdaderas y buscarán doctrinas que satisfagan sus propios deseos. Habla de una generación que preferirá escuchar mensajes agradables en lugar de la verdad desafiante de la palabra de Dios. Este alejamiento de la sana doctrina en favor de mitos y enseñanzas falsas es un claro signo del surgimiento de religiones falsas. El surgimiento de la nueva religión, con su énfasis en el relativismo y las experiencias espirituales personales, puede ser visto como el cumplimiento de estas profecías. Las profecías bíblicas sobre el alejamiento de la sana doctrina encuentran resonancia en la religión emergente, la cual incorpora diversos rituales religiosos y margina la verdad doctrinal. Este nuevo credo, que a menudo prioriza las preferencias individuales sobre las enseñanzas bíblicas, refleja precisamente los comportamientos advertidos en 2 Timoteo 4:3-4. La combinación de elementos de diferentes religiones en una fe mixta, centrada en la unidad global y la paz en lugar de creencias estrictas, coincide con las advertencias sobre la propagación de enseñanzas falsas. En este contexto, la religión emergente puede ser vista como parte de la tendencia más amplia de engaño espiritual y erosión de la verdad absoluta que la Biblia predice. El profeta Jeremías advierte severamente sobre los falsos profetas que desvían a la gente con sus propias ideas. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanidades, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Jeremías 23:16. Escuchar a los profetas que presentan sus propias visiones como revelación divina, ofreciendo enseñanzas que son finalmente inútiles y desvían a la gente de las verdaderas palabras de Dios, es especialmente relevante en el contexto de la religión emergente, que a menudo incorpora ideas y filosofías humanas en su enfoque espiritual. En el marco de las enseñanzas bíblicas, el apóstol Pedro también advierte sobre los peligros de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
negando incluso al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. La advertencia de Pedro destaca la presencia de falsos maestros que introducirán doctrinas dañinas, incluso llegando a negar a Cristo. Estas herejías destructivas apartan a los creyentes de la verdad y traen ruina espiritual. La tendencia de la religión emergente a mezclar diversas creencias y minimizar las doctrinas cristianas fundamentales puede ser vista como parte de esta peligrosa tendencia. ¿Por qué estas advertencias son importantes hoy? Las profecías y advertencias encontradas en la Biblia no son solo preocupaciones teóricas, sino que son extremadamente relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos en la actualidad. Al entender estas profecías y prestar atención a las advertencias bíblicas, podemos protegernos mejor contra el engaño espiritual que amenaza con desviar a los creyentes de la verdad y mantenernos fieles a una doctrina sólida. Ante estas advertencias, es crucial que los creyentes permanezcan firmes en la sana doctrina y en las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo en sus cartas enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no ser influenciados por enseñanzas falsas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina y enseñanza que está en acuerdo con la piedad, la integridad personal y el comportamiento, está envanecido y padece de una ignorancia lamentable, sin entender nada. Tiene un interés mórbido en cuestiones controversiales y disputas sobre palabras que generan envidia, contiendas, insultos, malas sospechas y conflictos constantes entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que creen que la piedad es fuente de ganancia. Apártate de ellos. 1 Timoteo 6:3-5, Biblia amplificada. Este pasaje subraya la necesidad de adherirse a las enseñanzas de Jesucristo y evitar a aquellos que promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o equivocadas. Llama a comprometerse con la integridad personal y un comportamiento recto, fundamentado en las palabras sólidas del Señor. Las profecías bíblicas sobre el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos son poderosos recordatorios de los desafíos espirituales que enfrentamos. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo, experiencias espirituales personales y sincretismo, puede ser vista como el cumplimiento de estas profecías. Representa una notable desviación de la sana doctrina, promoviendo enseñanzas que satisfacen deseos personales en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro resaltan los peligros de seguir enseñanzas falsas y subrayan la necesidad de vigilancia y la confianza en las verdaderas enseñanzas bíblicas. Es esencial para los creyentes mantenerse arraigados en la Biblia, discernir la verdad de la falsedad y aferrarse a la sana doctrina que conduce a la piedad y la integridad espiritual. Al entender estas profecías, podemos navegar por el complejo panorama espiritual de hoy, manteniéndonos fieles a nuestra fe y evitando las trampas de las religiones falsas. Es importante ser vigilantes, discernir con compromiso la verdad de la palabra de Dios y asegurarnos de permanecer fieles a las enseñanzas de Jesucristo en medio del surgimiento de doctrinas engañosas y perjudiciales. El impacto de la religión emergente, con su énfasis en el relativismo moral y un enfoque flexible de la espiritualidad, es significativo. Este nuevo movimiento religioso fomenta la aceptación de verdades subjetivas y experiencias espirituales individuales sobre doctrinas fijas. Varias profecías bíblicas predicen el surgimiento de religiones falsas y el colapso de sistemas corruptos como Babilonia, Apocalipsis 18:2 y 2 Timoteo 4:3-4, resaltando los peligros de apartarse de la sana doctrina y abrazar enseñanzas que satisfacen deseos personales. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro nos alertan sobre falsos profetas y maestros que introducen herejías destructivas, desviando a los creyentes del Evangelio. La Biblia nos exhorta a ser vigilantes y discernir la verdad, resistiendo las enseñanzas que contradicen la palabra de Dios
y aferrándonos a la verdad. Esta religión emergente, con su atractivo seductor y promesas de unidad, puede fácilmente desviar a los creyentes si no están firmemente arraigados en las Escrituras. Por lo tanto, es crucial que los cristianos estén conscientes de estas influencias y las aborden con sabiduría y claridad bíblica. Ante estos desafíos, es importante estudiar diligentemente las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error. La Biblia es nuestra fuente última de verdad y sabiduría, proporcionando el fundamento que necesitamos para navegar por las complejidades del panorama espiritual de hoy. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17, Biblia amplificada. Este pasaje nos recuerda la importancia de las Escrituras para equiparnos en toda buena obra y ayudarnos a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Al sumergirnos en la Biblia, podemos obtener la sabiduría y el discernimiento necesarios para enfrentar los desafíos espirituales planteados por la religión emergente. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, lo que debe buscar de Dios misericordioso, quien da a todos generosamente y sin recriminación, y se le dará. Santiago 1:5, Biblia amplificada. Dios promete proveer sabiduría a aquellos que la buscan. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de verdad y entendimiento, continuemos buscando la guía de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Así, podremos mantenernos firmes en nuestra fe y protegernos de las decepciones de las enseñanzas falsas. Por tanto, comprender las características, profecías e impacto de la religión emergente es crucial para que los creyentes permanezcan arraigados en la verdad bíblica. Comprometámonos a estudiar diligentemente la Biblia, buscar la guía del Espíritu Santo y mantenernos firmes en nuestra fe para discernir la verdad del error y navegar fielmente los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Oremos. Padre Celestial, venimos hoy ante ti con humildad, buscando tu sabiduría y guía en estos tiempos difíciles. Somos conscientes de la nueva religión emergente que se está propagando por todo el mundo, una que mezcla elementos de diversas creencias y promueve un enfoque relativista de la verdad. Este movimiento, simbolizado por Babilonia, representa una amenaza significativa para los fundamentos de nuestra fe cristiana y las verdades absolutas encontradas en tu palabra. Padre Celestial, te agradecemos por la verdad de tu palabra y por el don del discernimiento. Estamos agradecidos por la firme fundación de nuestra fe, construida sobre las enseñanzas de Jesús. Mientras enfrentamos los desafíos planteados por esta religión emergente, oramos por tu guía, tu protección y tu sabiduría. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, siempre buscando honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este video sobre las enseñanzas fundamentales de Jesucristo y los desafíos que enfrentamos con la religión emergente. Nos encantaría saber qué aprendiste hoy y cómo este contenido te ha impactado. Déjanos tu comentario, compartiendo tus reflexiones y experiencias. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido inspirador y edificante. Esperamos verte pronto en nuestros próximos videos.